Un momento que... Listo, ya inició la grabación, entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera sesión en línea de nuestro curso de la Comisión de Personal para Servidores Públicos. Hoy 21 de abril, siendo las 11 de la mañana, le doy la bienvenida a los compañeros que tengo en sala, agradeciéndoles su participación. Quiero saber cómo les ha ido con el curso, si han tenido alguna dificultad con el material, con la plataforma. Algunos están trabajando desde el celular y me han comentado que han tenido dificultades. Efectivamente, desde el celular, pues yo les había comentado desde el principio que hay muchos complementos que no se ven, no se dejan descargar o no se dejan visualizar. Entonces, de pronto, pues trabajar desde el celular sea un poco difícil, pero igual me he proporcionado para que realicen las evidencias, sobre todo en cuanto a los estudios de caso. Si no tienen forma de subirlos, entonces me los envíen al correo electrónico y yo les colaboro para subirlos. Pero lo que son los cuestionarios y las actividades interactivas, esas sí deben realizarse directamente en la plataforma. Entonces, si no lo pueden hacer por el celular, como les digo, pues es un poco difícil eh, ciertos complementos y ciertas funcionalidades del curso por el celular, entonces sí toca hacerlo en un computador en un momento determinado. Igual como ustedes saben, el curso va a estar disponible hasta la medianoche del 29 de abril, del jueves 29 de abril. Entonces, hasta ese punto y hora podrán realizar las actividades que tengan pendientes. De hecho, ya ayer terminé de revisar todas las actividades hasta la semana 2 y lo que llevamos de la semana 3 y a sus correos les envié el progreso, el cuadro de progreso con su número de identificación y las evidencias que han ido realizando, las que tienen presentadas, aprobadas, y las que están con D, las coloqué con un color rojo para que tengan el favor, hagan el favor de tenerlas muy presentes y de repetirlas. También coloqué con un color azul los aprendices que están en riesgo, porque ya a partir de esta tercera semana empezamos con el plan de mejoramiento para aquellos aprendices que no han ingresado o no han podido realizar las actividades. Voy a iniciar entonces ya la presentación recordándoles como siempre que en el chat el compañero que quiera hacerme el favor de copiar y pegar el enlace de la asistencia que estoy colocando ahí en el chat y me ayude con eso, le agradezco mucho. Vamos entonces a cerrar micrófonos, a no activar cámaras, por favor, y recordarles, entonces no sé si hay un compañero que quiera ayudarme copiando y pegando el enlace de la asistencia que está en el chat. Listo, bueno, le doy la bienvenida a los compañeros que se acaban de integrar, recordándoles que en el chat está el enlace de la asistencia, que la sesión está quedando grabada y ya hicimos la prueba de verificar que la presentación se esté visualizando con los compañeros que ingresaron inicialmente y ya me confirmaron que se visualiza. Entonces, inicio mi presentación. Está trabajando por una... No se escucha.
Buenos días de nuevo, buenos días. ¿Me están escuchando bien, por favor? Buenos días. Ahora sí. Buenos días, sí señora. Ah, bueno, listo. Ok, gracias. Vuelvo otra vez entonces a compartir la presentación. Listo, entonces estábamos en el orden del día. Estaba diciendo que el primero la bienvenida, segundo la asistencia, que ya hay compañeros que me están haciendo el favor de copiarla y pegarla en el chat. Las generalidades de la tercera unidad, actividad interactiva, un plan de mejora y las preguntas las tendremos al final. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión en esta introducción que yo les vengo haciendo del Estado, de la estructura del Estado y de esas generalidades de las competencias básicas, en este afán de conocer el Estado al cual pertenecemos y para el cual trabajamos o queremos trabajar, para quienes están inscribiendo o están interesados en inscribirse en convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, para esa administración pública y esa función pública es necesaria una institucionalidad, y esa institucionalidad está en cabeza de la Presidencia de la República. Es la Presidencia de la República y a través de ella, pues entonces se van a definir el Plan de Desarrollo Nacional, que es ley, es de obligatorio cumplimiento, y será la función pública, el Departamento de la Función Pública, quien defina las políticas y el fortalecimiento institucional y asesoría y evaluación de lo que es la administración pública. Y le corresponderá a la Escuela Superior de Administración Pública, a la SAP, lo que es la formación, capacitación y asesoría en todo lo que tiene que ver con lo público. Y será la Comisión Nacional del Servicio Civil la encargada de administrar y vigilar la carrera administrativa general como un Estado, como un ente autónomo de origen constitucional. Y los demás entes, los demás organismos y entes del Estado serán los que ejecuten en últimas todas esas funciones y esas políticas que sean definidas desde el gobierno central. Eso básicamente es el cuadro del contexto general de la institucionalidad en nuestro Estado colombiano. Dentro del empleo público, hablábamos la semana pasada que el empleo público, del cual hace parte la carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, hay un subsistema en el cual Colombia tiene un sistema de clasificación de empleos por niveles jerárquicos o por grados. Y se cuenta con manuales de funciones, también lo habíamos dicho la semana pasada, la función pública para su desarrollo requiere los emolumentos, es decir, que en el presupuesto esté establecidos los emolumentos para esos cargos, requiere una planta de cargos y requiere un manual de funciones. En ese manual de funciones están estructuradas todas el desarrollo de las funciones de cada uno de los cargos que pertenecen a la carrera administrativa. Y es el núcleo básico del conocimiento. Se adelantan acciones para contar con un sistema moderno de gestión de talento humano por competencias. Ya ustedes vendrán y se estarán dando cuenta en sus entidades que vamos todos los días más y más a entrar en una gestión. Ya todo va a ser gestión por el nuevo modelo integrado de planeación y de gestión. Todos los módulos van a hablar de gestión y vamos a hablar de una nueva gestión del talento humano por competencias en la administración pública. Esas competencias, entonces, que son las que básicamente nos evalúan cuando entramos a... Perdón, me voy a volver aquí porque me pasé algo. Y esos niveles jerárquicos por funciones son los que vemos allí en esa pirámide, el nivel asistencial, técnico, profesional, asesor y directivo. Esos niveles jerárquicos según la naturaleza general de sus funciones, de las competencias y de los requisitos exigidos para su desempeño. Entonces, los empleos de las entidades u organismos a las cuales se refiere el decreto 909 para el cual nosotros o del cual las entidades están obligadas a hacer cumplir. Entonces, estos tienen esta clasificación, estos niveles jerárquicos. Es importante entender que el nivel directivo, cuando nos hablan de un nivel directivo, comprende todos los empleos a los cuales le corresponde funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales, de adopción de planes, programas y proyectos. Ese es el nivel directivo. Esas son las funciones que vamos a ver establecidas en el manual de funciones para el nivel directivo. Para el nivel asesor, agrupan todos los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar,
asesorar directamente a los empleados públicos de alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. Entonces, recuerden los verbos rectores de los que le hablaba la semana pasada, es tener claro cuáles son los verbos rectores en cada una de las funciones. En el en el nivel directivo hablábamos de la función de formular políticas, o sea, ellos tienen la función de formular políticas institucionales y adoptar planes y programas, mientras que en el nivel asesor es un nivel de asistir, de aconsejar, de asesorar. Al nivel profesional agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional. Este ya es muy específico, de acuerdo a la carrera profesional, diferente de la técnica profesional y de la tecnológica, que sea reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas le puedan corresponder funciones dependiendo de, entonces habrán ciertos niveles profesionales que puedan tener funciones de coordinación, supervisión, control de áreas internas, o de ejecutar planes, programas y proyectos institucionales. Entonces, aquí estamos viendo el desglose de esas funciones de acuerdo al manual de funciones y de acuerdo al nivel jerárquico que corresponde. Al nivel técnico, entonces, ¿qué le corresponde? Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Entonces, estas también son muy específicas, son muy funcionales. Mientras que el nivel asistencial comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de las labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. A esos pertenecen entonces el nivel asistencial. También entonces vamos unas competencias que son laborales y que son requisitos del ejercicio. Siempre en las convocatorias, en los cargos, vemos unos requisitos que nos hablan de las competencias que se deben ejecutar, de los estudios y las experiencias que debe tener la persona o el perfil de la persona para ejercer ese cargo, la responsabilidad, si va a tener personal a cargo, también entonces la vacante nos lo va a decir, o el manual de funciones. También nos va a describir cuáles son las habilidades y aptitudes laborales que debe tener ese candidato, la responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, es decir, si es un cargo en el cual se deben tomar decisiones, si debe tener iniciativa e innovación en la gestión, y el valor estratégico y la incidencia en la responsabilidad. Todas estas características las vamos a ver dentro del manual de funciones y cuando entramos a las convocatorias la vemos en cada una de las vacantes, porque ya las vacantes vienen con el manual de funciones. Entonces, ahora sí, avanzando, esas competencias laborales de las que estamos hablando y que les decía que nos están evaluando en las convocatorias de la comisión, son las competencias del ser, del hacer y del saber, ¿cierto? Pero ya ahora en la nueva gestión pública, en esta nueva gestión del talento humano por competencias, nos están evaluando a través de los juicios situacionales en las últimas convocatorias el saber hacer. Ya no es solamente el saber por aparte, que es el conocimiento, la formación, ya no es solamente el hacer, que es la habilidad, la destreza, la funcionalidad de acuerdo a la profesión que tenga, ya no es el ser, ya no es la competencia sola personal, mis actitudes, aptitudes, valores y principios, sino que ahora ya es el saber hacer. Y eso es lo que están evaluando a través de lo que se conocen como los juicios situacionales, que son los tipos de pregunta que se están desarrollando en las convocatorias de la comisión en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que se busca con ese saber hacer? La excelencia en la integridad. Eso es lo que se busca. De hecho, hay una obligatoriedad ahora de realizar unos cursos, que yo les he compartido algunos enlaces, unos cursos virtuales sobre integridad y transparencia, sobre gestión del talento humano en la administración pública. Todos esos cursos ya están disponibles, ya salió el nuevo de contratación estatal vigente, y todos esos cursos los encuentran ustedes disponibles a través de la página de la función pública. En este decreto, en el 815, entonces vamos a encontrar esas, digamos,
todo lo que tiene que ver con esas competencias funcionales, que es importante que antes de presentarse a una prueba de la convocatoria y antes de escoger una vacante, de inscribirse a una convocatoria, conozcan cuáles son las competencias funcionales y cuáles son las competencias comportamentales de esa vacante, de ese perfil. Entonces, las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel, conforme con los siguientes parámetros. Los criterios de desempeño, resultados de la actividad laboral que dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones, los conocimientos básicos. Entonces, aquí está el hacer y el saber, los conocimientos básicos que corresponden a cada criterio de desempeño de un empleo y los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidenciar su competencia, las situaciones específicas en las cuales ese conocimiento y ese saber hacer debe manifestarse. Entonces están las competencias comportamentales, que son las competencias que se describen teniendo en cuenta los siguientes criterios: responsabilidad por personal a cargo, lo habíamos dicho ahora, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidades frente al proceso de toma de decisiones, iniciativa e innovación en la gestión y valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Entonces, cada una de las vacantes deberá tener claro y especificado cuál de estas competencias contiene ese perfil. Y hay unas competencias que son transversales, comunes a todos los servidores públicos. Son varias, yo traje solamente esta como ejemplo, y esas competencias que son comunes son las que son inherentes al servicio público como tal, que debe acreditar todo servidor independiente de la función, de la jerarquía o de la modalidad laboral. Entre ellas está la competencia del aprendizaje continuo. Entonces, ¿cómo leemos las competencias? Entonces, las encontramos ahí en el decreto 815 del 2018 y las vamos a encontrar de la siguiente manera, 3 columnas. La primera, la competencia; la segunda, la definición de esa competencia; y la tercera, las conductas asociadas. ¿Qué quieren decir conductas asociadas? Son las conductas que se espera que el servidor público tenga en su hacer, en su ser y en su saber hacer en el desempeño de esa función. Para el ejemplo que estoy trayendo, aprendizaje continuo, dijimos que es una competencia común, o sea, transversal a todos, es decir, que seguramente en todos los manuales de funciones y en todas las vacantes va a salir este tipo de competencia. ¿Qué quiere decir en tu aprendizaje continuo? Entonces viene la definición, dice, identifica, ojo con los verbos rectores, identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y la visión de la empresa o de la entidad. ¿Y cuáles son las conductas que se esperan, que están asociadas a esa competencia? Entonces, mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio. Gestiona sus propias fuentes de información confiable o participa de espacios informativos de capacitación. Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo y aprende de sus colegas habilidades diferenciales que le permiten nivelar sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje. Entonces, ¿cuál es la pista que usted debe llevarse cuando se presenta ante una prueba de la convocatoria? Tener muy claro cuál es la competencia comportamental para este caso que le van a evaluar. Tener muy clara la definición de esa competencia y los verbos rectores. Y estas 3 conductas para el caso de aprendizaje continuo, estas 3 conductas, porque en los juicios situacionales le van a colocar algún ejemplo, algún contexto o alguna situación que tenga que ver con estas 3 conductas en las cuales usted manifieste y actúe de acuerdo a esas conductas asociadas. Entonces recuerden que yo les decía la semana pasada, las respuestas, por lo regular son 4 opciones, 4 respuestas, las 4 respuestas son verdaderas. Lo que pasa es que una de ellas es la que más se ajusta a la situación o al caso particular de la pregunta en cuestión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y esa es la pista para trabajar las competencias comportamentales en las pruebas de la comisión. En este cuadro que les traigo aquí, también es otra competencia común, que es la de orientación a resultados.
Entonces decíamos en el decreto 815, por el cual se modifica el decreto 1083, en el artículo 2247 es el que habla de las competencias comportamentales comunes a los servidores públicos, que ya dijimos que son las competencias inherentes al servicio público y que deben ser acreditadas por todo servidor público, independiente de la función, de la jerarquía y de la modalidad laboral que desempeñe. La otra competencia es la de orientación a los resultados, entonces viene su definición. Recordemos siempre esas tres columnas, el nombre de la competencia, la definición y las conductas asociadas. Entonces, para orientación de resultados, orientación a resultados, la definición, realizar funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Esa es la definición. Verbos rectores, realizar. Este realiza, o sea, que es el que ejecuta las funciones y cumple con los compromisos organizacionales. Conductas asociadas, asume la responsabilidad por sus resultados. Ojo, asume la responsabilidad. Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas. Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos. Adopta medidas para minimizar riesgos. Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad y gestiona recursos para mejorar la productividad, toma de medidas necesarias para minimizar los riesgos. Entonces debe quedarnos claros cuáles son las conductas asociadas para este tipo de competencias. Eso es en cuanto a las generalidades. Entonces vámonos entrando ya a la tercera unidad. Vamos a desarrollar durante esta unidad, estamos desarrollando el resultado de aprendizaje, desarrollar el objetivo garante de la Comisión de Personal de acuerdo con el marco normativo y los lineamientos de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La semana pasada habíamos hablado de las funciones de la comisión y hablamos de la función de vigilancia, que decíamos también que esta es respecto a los procesos de selección, que la Comisión de Personal actúa como representante de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como primera instancia en el caso de las reclamaciones. Decíamos que también hay una función participativa y que esa función participativa es en la que le corresponde a la Comisión de Personal asesorar, acompañar, colaborar, participar en lo que tiene que ver con el clima organizacional y con el plan de capacitación, pero es una función de participación, no es decisoria. Y viene la función de reclamaciones. Entonces vamos a ver, traje esta aclaración de cómo se toman los debates, cómo se realizan los debates y las votaciones y las decisiones en la comisión de personal. Para que quede claro, lo habíamos dicho la semana pasada, los debates, la votación y la decisión que adopte la comisión de personal en los asuntos que sean de su competencia o en los relacionados con las funciones a su cargo son aspectos que deberán estar rigurosamente plasmados en las actas de reunión que elabore el secretario técnico de la comisión de personal, actas que en todo caso deberán estar suscritas por todos los miembros del organismo colegiado. Y es de precisar que dada la naturaleza de la comisión de personal y teniendo en cuenta el contexto de las funciones contenidas en el artículo 16 de la ley 909, a este organismo no le es dable coadministrar e intervenir en las decisiones de la entidad relacionadas con los asuntos de administración de personal. Lo habíamos dicho la semana pasada, pero de nuevo lo traigo a colación porque ya por ahí me hicieron unas consultas que no tienen nada que ver con la competencia de la comisión de personal. La importancia entonces de la comisión de personal, lo volvemos a decir y no nos vamos a cansar de decirlo, radica en el deber de proteger los derechos de los empleados públicos de la entidad, actuando como la primera instancia de la Comisión Nacional de Servicio Civil, a efectos de resolver las reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales, así como por la inconformidad con los compromisos concertados en materia de evaluación de desempeño. Estas son las únicas funciones que le competen a la comisión de personal. Entonces vamos a hablar de las reclamaciones y de su presentación. La posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los servidores públicos que no se encuentran conformes, no están satisfechos con las actuaciones proferidas por la entidad a la cual pertenecen. Y aquí estoy hablando de reclamaciones que realizan los empleados de la carrera administrativa. Este tipo de reclamaciones no los atiende únicamente la comisión de personal, a los de reclamaciones que realicen los empleados de la carrera administrativa.
Pero si hay alguna reclamación del empleado provisional, no le compete a la comisión de personal. Si hay alguna reclamación de la persona que está vinculada por contrato de prestación de servicios, no le compete a la comisión de personal. Si hay alguna reclamación del empleado de libre nombramiento y remoción, no le compete a la comisión de personal. Ojo con eso. Artículo 121 de la Constitución. No se pueden extralimitar en las competencias que le han sido asignadas ni al trabajador, al empleado público, ni a la entidad como tal. Las reclamaciones que se presenten ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y ante las comisiones de personal se podrán hacer por cualquier medio, verbal, escrito, correo electrónico, etcétera. En caso de que la reclamación se presente de forma verbal, la persona que la recibe deberá elevarla por escrito y sugerir que sea firmada. Entonces, para las situaciones que se presentan aquellos funcionarios que atienden y tienen que recibir las PQR o las reclamaciones, o si una persona se presenta a realizar un tipo de esta reclamación, y estamos hablando entonces de un empleado de carrera, y la está haciendo de forma verbal y no la presenta de forma escrita, le corresponde al funcionario que le está recibiendo la reclamación elevarla, es decir, traspasarla, digitarla, escribir, llevarla a la forma escrita y sugerirle al quejoso que firme esa solicitud. No está permitido y disciplinariamente es observable y castigable cuando un funcionario se niega a recibir de forma verbal una reclamación o una solicitud o cualquier PQRS para que se eviten problemas. ¿Qué es que debe traerla por escrito? ¿Que debe traerla en el computador? ¿Que debe traerla en una máquina de escribir o en una...? No, señor, se la puede presentar verbal y quien la está recibiendo es quien debe elevarla. Ojo con eso. Las reclamaciones, entonces, aquí viene para que lo tengamos en cuenta para el estudio de caso de la semana 3. Las reclamaciones deberán contener al menos la siguiente información, como mínimo. Sin el cumplimiento de estos requisitos, la reclamación no procede. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, debe estar claro en la reclamación el órgano o la entidad a la cual se dirige, los nombres y apellidos del reclamante, indicando su documento y dirección de notificación, el objeto de la reclamación, las razones en que se apoya, es decir, sus evidencias, las pruebas que pretende hacer valer, la fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación y la suscripción de la reclamación como tal, es decir, presentar ya la reclamación. Esos son los requisitos con los mínimos con los cuales se puede presentar una reclamación. Y hay una nota. Para ser tramitadas las reclamaciones, estas deberán formularse dentro de los términos establecidos y cumplir con cada uno de los requisitos señalados anteriormente. De lo contrario, si no se presentan con estos requisitos, se archivarán. La ley 909 en el artículo 16, en los literales D y E, dice lo siguiente, advierte, hace la siguiente advertencia, que las funciones asignadas a la comisión de personal a través de esos literales D y E, en el artículo 16, no podrán ser ejercidas por las comisiones de personal de las dependencias regionales o seccionales de las entidades. En caso de recibir una reclamación, la comisión de personal regional o seccional de la entidad, esta deberá darla traslado a la Comisión Nacional de Personal para que, conforme con su competencia, resuelva de fondo la reclamación. Voy a explicar esto y lo voy a explicar con un ejemplo del SENA. El SENA es una entidad nacional del orden nacional desconcentrada en unas regionales, ¿cierto? Yo pertenezco a la regional Risaralda. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese artículo en los literales D y E? Que si un funcionario, Pedrito Pérez, de carrera administrativa de aquí de la regional Risaralda, va a presentar una reclamación ante la comisión de personal, no puede presentarla ante la comisión de personal regional Risaralda. Debe elevarla directamente a la comisión de personal nacional del SENA. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque la función de reclamación que estamos desarrollando le compete a la comisión de personal nacional, si estamos hablando de entidades como el SENA, que es una entidad de orden nacional desconcentrada en regionales. Pero si estamos hablando de una entidad, por ejemplo, Distrito Capital, allá en Bogotá, entonces el reclamante es un empleado de carrera del Distrito Capital.
allá sí hay una comisión de personal del Distrito Capital y presentará su reclamación ante la comisión de personal del Distrito Capital, porque esa no es una entidad nacional, pero en una entidad como la nuestra, como el SENA, debe ir directamente a la Comisión Nacional del SENA, a la Comisión de Personal Nacional del SENA. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esos literales. Entonces dice, DIE, conocer en primera instancia las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados cuando se les suprimen los empleos por considerar que han sido vulnerados sus derechos. Eso es lo que quiere decir que cuando hay un empleado de carrera del cual ha sido suprimido el cargo, el empleo, entonces él tiene el derecho preferencial a ser incorporado, pero esa incorporación, esa reclamación por incorporación debe elevarla. Pedrito Pérez, empleado de carrera de la Regional Risaralda del SENA, debe elevarla a la Comisión Nacional de Personal del SENA en Bogotá, ¿sí? Conocer en primera instancia las reclamaciones que presenten los empleados por efectos de las incorporaciones de las nuevas plantas de personal de la entidad por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por encargo. Entonces, si es una reclamación por encargo, como es el caso del estudio de caso que tenemos para esta tercera semana, que es una reclamación por encargo, si ese caso se hubiera presentado, esos dos servidores de los que hablan A y B en el estudio de caso, fueran dos empleados de la Regional Risaralda o dos empleados de carrera, esa reclamación tendrían que elevarla directamente a la Comisión Nacional de Personal del SENA. ¿Listo? Eso quiero que les quede muy claro. En cuanto a la presentación, entonces el decreto 760, por el cual se establecen los procedimientos que deben surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, nos dice que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 760, los vacíos que se presenten en dicho decreto. Entonces, si procedemos a revisar el decreto 760, en él vamos a encontrar establecidos todo el proceder de la Comisión Nacional de Servicio Público, del Servicio Civil, todos los procedimientos, cómo deben actuarse frente a ella y cómo debe actuar la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y lo que está diciendo el artículo 47, si hay algún vacío en ese procedimiento, por favor diríjase a el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces dice el artículo 47, los vacíos que se presenten en este decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de lo Contencioso Administrativo. Y el artículo 79 de ese código dice, los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo, los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlo se haya solicitado la práctica de pruebas o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy a explicar ese párrafo. Está hablando primero, nos está hablando de que debe resolverse si hay un recurso, toda decisión, todo acto administrativo de la Comisión de Personal tiene un recurso, ¿cierto? Cuando estamos hablando de las decisiones que toma por reclamaciones. Ese recurso es el recurso de reposición y recurso de apelación. Entonces debemos tener claro que el recurso de reposición se presenta ante la autoridad que emitió el acto administrativo, diferente al recurso de apelación que se presenta ante la autoridad superior jerárquico de quien emitió el acto administrativo. Eso lo voy a explicar con un ejemplo. El subdirector del Centro de Comercio del SENA Risaralda emite un acto administrativo por cancelación de matrícula académica a un aprendiz. Ese acto administrativo, el coordinador académico emite el acto y ese acto administrativo se le presenta al aprendiz y el aprendiz tiene la posibilidad de presentar su recurso de reposición. ¿Ante quién lo presenta el recurso de reposición? Ante la autoridad que emitió el acto administrativo, entonces diríamos el coordinador académico o quien haga sus veces. ¿Y ante quién puede presentar el recurso de reposición? Ante el superior jerárquico de ese coordinador académico, que para el caso nuestro sería el supervisor del centro, ¿sí? El jefe del coordinador académico. Entonces es importante que tengamos claridad ante quién se presenta el recurso de reposición y ante quién se presenta el recurso de reposición. Y dice que deben resolverse de plano, es decir, de una vez, derecho, con la reposición, con el recurso que presente el aprendiz, para el caso del ejemplo que les estoy dando, se debe resolver, a no ser
que quien está resolviendo el caso o el recurso requiera de pruebas. Entonces también podrá solicitarlas para ampliar y tomar una decisión basada en esas pruebas. Y cuando nos hablan del efecto suspensivo, quiere decir que se designa hacia el efecto que normalmente producen los recursos, en particular el de apelación, de suspender los efectos y la ejecución de la resolución o sentencia impugnada. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el aprendiz, para el ejemplo que les estoy dando de la cancelación de matrícula, mientras el aprendiz presenta su recurso de reposición o de apelación, no se puede cancelar la matrícula, se suspende el efecto de ese acto administrativo que decidió la cancelación de la matrícula, queda suspendido mientras se resuelve el recurso de reposición o de apelación. Resuelto el recurso, y si el recurso lo que hace es dejar en firme la decisión de cancelar la matrícula, ahí sí, entonces se procede a realizar la cancelación de la matrícula. Mientras tanto, actúa el efecto suspensivo. Entonces, los invito a que conozcamos un poquito el Código de lo Contencioso Administrativo, porque es lo que ese es nuestro vademecum, digamos así, es nuestra carta de navegación en la administración pública en cuanto a todo lo procedimental. Los recursos de reposición o apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o vencimiento de términos de publicación. Por favor, ¿me ayudan con los micrófonos? Gracias. Entonces, vamos a tener muy claras estas fechas. Recordamos que yo se los había dicho para el primer estudio de caso, cuando la ley no le diga algo diferente y cuando nos hablen de días, mientras la norma diga días y no diga días calendario o días de corrido, usted siempre debe interpretar los días como días hábiles. Y los días hábiles para nuestro estado son de lunes a viernes. ¿Listo? Consideraciones entonces para la reclamación. Entonces, la reclamación por derecho preferencial al encargo. Ojo, que esto es lo que refiere al estudio de caso de esta semana. Ojo, que aquí está con lo que vimos ahora de los requisitos para la reclamación. Aquí está cómo podemos resolver ese estudio de caso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 del 2004, los servidores de carrera administrativa tendrán derecho a ser encargados cuando cumplan con los siguientes requisitos, y el primero está subrayado: desempeñar el empleo inmediatamente inferior al empleo a proveer. Ojo, porque esta puede ser el carácter o esa diferencia, ese diferencial entre los dos servidores que están presentando la reclamación en el estudio de caso de la semana 3. Cumplir con los requisitos contenidos en el manual de funciones del empleo, poseer las aptitudes y las habilidades para el desempeño, contar con su última calificación de ordinaria en el nivel sobresaliente y no haber sido sancionados disciplinariamente en el último año. Si ya hemos visto el estudio de caso, pues vamos a ver que las dos funcionarias cumplen con estos requisitos, pero hay uno en el cual ellas tienen una diferencia. Término para presentar la reclamación. Entonces viene la ley y nos dice, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicidad. O sea, ¿cuál es la publicidad? Al momento de haber sido notificado o comunicado, o la publicación o conocimiento del presunto acto lesivo. Término que tiene la comisión de personal para decidir. El término para que la comisión de personal adopte una decisión será de 15 días hábiles. Ojo con los tiempos, porque estos tiempos no son si quiere el funcionario, si le parece, si está de acuerdo. No, estos términos son obligatorios. Eso entonces en cuanto a la reclamación por derecho preferencial al encargo. Reclamación por derecho preferencial a la incorporación. Los exservidores de carrera, voy a hacer una aclaración acá en en este ítem, en el 4, que nos habla del nivel sobresaliente. Salió una norma ahora en el 2020, creo que es el 918 del 2020, que habla de nivel sobresaliente o hasta el nivel satisfactorio, porque habían muchas quejas y mucha dificultad para que los empleados que querían acceder al encargo tuvieran esa calificación, entonces ya lo bajaron hasta el nivel satisfactorio. Bueno, entonces vamos con la reclamación por derecho preferencial a la incorporación. Los exservidores de carrera a los que les haya sido suprimido el empleo y que cuentan con el derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o equivalentes de la nueva planta personal podrán presentar reclamación en los siguientes eventos.
¿Cuándo ocurre la supresión de un empleo? Pues cuando entonces, digamos que desaparecen o hay una reestructuración, entonces hay ciertos cargos que desaparecen o son suprimidos, el término real es que son suprimidos, o porque cierran ciertas entidades, entonces son absorbidas, como cuando cerró el DAS, entonces son absorbidas por otras, pero esos empleos de carrera que estaban ahí no se pueden perder, entonces ellos quedan con un derecho preferencial a ser incorporados, ¿cierto? Entonces ellos pueden presentarse bajo las siguientes condiciones. Por no haber sido incorporados cuando a su sentir sí existía una nueva planta de personal, un empleo igual o equivalente al desempeñado por ellos. Entonces, si hay una nueva planta de personal, por ejemplo, la reestructuración de una alcaldía, lo que ocurrió en la alcaldía de aquí de Pereira. Entonces hubo una reestructuración y hubo ciertos cargos que quedaron suprimidos, pero estaban siendo ocupados por empleados de carrera. Entonces esos empleados de carrera debían ser incorporados a la nueva planta. Crearon una nueva planta y en esa nueva planta habían unos cargos que eran equivalentes, similares al cargo que ellos ocupaban. Entonces tenían el derecho preferencial, primero ellos. Cuando dicen lo preferencial es que son la primera opción, ¿sí? A ser incorporados a esos cargos. O por considerar que a pesar de haber sido incorporados, con dicha situación se les desmejoran sus condiciones laborales. Entonces, en esos dos casos es que una persona puede solicitar el derecho preferencial de incorporación. Término para presentar la reclamación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la supresión del empleo o de la imposibilidad de incorporarse a la nueva planta. Término para decidir, el término que tiene la comisión de personal para decidir, para adoptar la decisión será de 8 días hábiles. Si no existe comisión de personal por la supresión de la entidad, porque estamos hablando que sea una entidad que hayan suprimido, entonces se acudirá a la segunda instancia. Y la segunda instancia de la comisión de personal es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vienen las consideraciones para la reclamación por desmejoramiento en condiciones laborales. Si el servidor público puede presentar reclamación ante la comisión de personal cuando considere que le han sido desmejoradas sus condiciones laborales relacionadas con la carrera administrativa. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar la reclamación? Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo por el cual presuntamente se han desmejorado sus condiciones laborales. Y término para decidir, entonces la comisión de personal tendrá un tiempo de 15 días hábiles para tomar la decisión. Listo. ¿Qué pasa con esas decisiones? Entonces, una vez verificado el tema y el cumplimiento de los requisitos de la reclamación, la comisión de personal deberá revisar las pruebas presentadas y de considerar lo necesario, deberá requerir a la unidad de personal a fin de resolver de fondo la reclamación. Se deben adoptar por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta por la mitad más uno de ellos. ¿De quiénes? De la comisión de personal. Recordamos que la comisión de personal está conformada por 4 representantes y las decisiones se toman por mayoría absoluta. En caso de haber un empate, ya lo habíamos dicho, se repetirá nuevamente la votación y si esta persiste, entonces, ¿quién dirime los empates? El jefe de control interno de la entidad. Deberán ser motivadas, todas las decisiones deben ser motivadas y adoptadas con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieran practicado. Reclamación en segunda instancia. Si el reclamante no está conforme con la decisión de comisión de personal, podrá interponer reclamación en segunda instancia ante la Comisión Nacional de Servicio Civil dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le haya sido notificada aquella. De forma escrita, y que en todo caso deberá contar con los mismos requisitos de forma y oportunidad y procedibilidad para ser tramitado ante la comisión. ¿Cuáles son los requisitos? Los que ya vimos, los primeros requisitos que vimos para presentar una reclamación. La reclamación en segunda instancia se deberá presentar ante la comisión de personal de la entidad, quien una vez verifique el cumplimiento de los requisitos, esa comisión de personal la va a recibir, pero lo único que va a hacer es verificar que se cumplen los requisitos en la reclamación. Y lo que va a hacer es remitirla a la Comisión Nacional de Servicio Civil dentro de los 2 días siguientes a haber hecho la reclamación. ¿Esto es para cuándo? Para cuando el quejoso, el empleado de carrera que realizó la reclamación no quedó conforme con la decisión de la Comisión de Personal y quiere ir a la segunda instancia. Y la segunda instancia de la Comisión de Personal es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, estos videos, estos enlaces que hay aquí son unos videos actualizados de
El primero es un resumen de lo que acabamos de ver, de todas estas funciones de reclamación de la Comisión de Personal. El segundo es un video de juicio situacional explicado desde la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y el tercero ya es un video un poco más extenso, pero muy importante para las pruebas básicas funcionales. Yo les voy a compartir esos enlaces, ahora se los paso por el chat y también se los envío a los correos cuando envíe el enlace de la asistencia. Con esto vamos finalizando entonces. Estas son las evidencias que se presentan en la tercera semana. Una prueba de conocimiento, un cuestionario que tiene varios intentos y el estudio de caso, que es reclamación por encargo. Ese estudio de caso es un formato que les envié, se los he enviado al correo, también lo pueden descargar ahí en la página, en el curso, entrando a la plataforma, por el menú herramientas, contenido de curso y van allá a la carpeta de la actividad 3. Leer muy bien el caso de los servidores A y B, cuáles son las situaciones que tienen cada uno y simplemente responder sí o no. Revisan, analizan el caso y colocan una X, una señal, un chulito donde sea sí o no. Es lo único que tienen que hacer. Recuerden que ya varios compañeros han estado, muchos ya, tengo que decirlo, porque la participación de estos grupos ha sido muy buena, han estado recibiendo ya estos premios de acuerdo al orden que van desarrollando las actividades. Entonces, para acceder al primer material premio, que son 2 simulacros, deben tener actividades realizadas y aprobadas hasta la semana 2. Para resolver el material adicional de la semana, el segundo material adicional, que son pruebas tipo básicas útiles para prepararse para las pruebas, deben tener todas las evidencias realizadas y aprobadas hasta la semana 3. Y en la última entrega, que es la entrega 3, son unos enlaces de video muy importantes para presentarse, sobre todo para las pruebas de la DIAN, deben tener realizadas las 7 evidencias. Mire que todo el curso tiene 7 evidencias. Estas son las únicas evidencias que son calificables dentro del curso. Cuestionario de la semana 1, estudio de caso de la semana 1, foro temático de la semana 2, estudio de caso de la semana 2, cuestionario de la semana 3, estudio de caso de la semana 3 y la última semana 4, que es una sola, una actividad interactiva. Ya les he mandado en el informe que les mandé ayer, ustedes vieron que ya hay algunos que están en el plan de mejoramiento con llamado de atención, que es una medida que se adopta con acciones para ayudarle a los compañeros que han tenido dificultades con las actividades. Entonces, por favor, quienes tengan dificultades, se reportan conmigo, les he facilitado el WhatsApp, el correo electrónico, el foro, para que me contacten y con mucho gusto yo les colaboro. Entonces voy a proceder a copiar este que es el enlace de la actividad interactiva que pueden realizar. Aquí lo estoy colocando. Listo, ahí coloqué en el chat el enlace de la actividad interactiva que pueden realizar durante la semana. Esa no es calificable, pero es simplemente para que se bandeen con ella. Y les voy a colocar estos enlaces de estos videos que les recomiendo para que terminen de entender el tema de hoy. Aquí se los voy a colocar también en el chat. Ahí los acabo de colocar. Listo. Y hablo en el micrófono para las preguntas. ¿Qué preguntas tienen que tengan que ver con este material, con este tema que estamos viendo y con el curso como tal? Si alguien levanta la manito, si hay alguna dificultad, si no tienen ninguna dificultad, pueden ir retirándose de la sala, recordando que las sesiones quedan grabadas y agradeciéndoles su participación. Doctora Sandra, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Con relación a los premios o incentivos por las personas que hemos completado las 2 semanas, ¿tú te refieres al correo que enviaste sobre el que dice primer regalo o algo así? Ese fue el primer premio. Sí. Primer premio. Ese es con relación al tema que estabas explicando. Ok, listo. Sí, señor, eso es. Listo, muchas gracias. Okay, muy amable. Con gusto, José, feliz para servirle. El segundo dice segundo premio y el tercero dice tercer premio. Así los he identificado para que no los confundan con el material de formación. Pero los han ido recibiendo varios. Yo llevo el control de a quién le voy entregando de acuerdo a la medida en que van desarrollando las actividades. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, nos podemos ir retirando de la sala. Les agradezco mucho su participación. Voy a detener entonces hasta este momento la grabación. Recuerden que en el transcurso de la tarde
finalizando la tarde les estaré enviando